Dani, Alex, ¿cómo estamos? bien, ¿y tú? Brother, gusto verte, gusto tenerte aquí de nuevo. Segundo capítulo del podcast. Segundo capítulo del podcast. Las cámaras no están viendo esto. Hay una persona aquí con nosotros, está detrás de cámara. Gracias por el apoyo. Gracias, persona que está detrás Eh, de las cámaras. en esta ocasión, Carlos no pudo estar aquí con nosotros. Está en McAllen, entonces, si las, Conseguimos un gran reemplazo, creo un yo. gran reemplazo. Si las cámaras, la iluminación, el set se llega a ver eh, raro, quizás descuadrado o algo que esté distinto al primer capítulo, es porque, bueno, no tenemos al asistente de cine. Pero bueno, creo que estamos haciendo asistente de cine, al estudiante de cine, Estudiante. estudiante próximamente graduado, Ujú. pero creo que hicimos las cosas dentro de las capacidades que teníamos. Y bueno, el día de hoy continuamos con la serie, vamos a llamarlo, de las personas importantes, olvidadas, creo que en la historia. Ujú. Y el día de hoy tenemos a dos personajes muy, muy interesantes, la verdad es que emocionantes. Grandes personajes, la verdad, y que creo que tanto para ti como para mí han sido muy influyentes en nuestra forma de pensar, ¿no? Totalmente. Últimamente. Totalmente. Pues Dani, voy a iniciar con una pequeña introducción. Por favor. Me gusta iniciar y es José Martí, ideólogo, periodista, poeta, revolucionario y héroe nacional de Cuba, dijo: de pensamiento es la guerra que se nos echa y con pensamiento debemos ganarla. Es así que las armas que están debajo de nuestras almohadas tienen que ser armas de pensamiento e ideas. Es así que hoy, en No es Historia, traemos a la mesa de diálogo a revolucionarios que con el poder de la pluma, las palabras y las ideas lograron un cambio en el paradigma social de millones de personas. Millones. Demasiadas. Hasta el día de hoy. Sus pensamientos se han reforzado con el pasar de los años y están más presentes que nunca en la realidad sociopolítica que vivimos en la actualidad. Y lo veremos, eso sí que Vaya que sí. sí. Los pensamientos de estos dos personajes se nos presentan como una herramienta maestra a la hora de analizar los estragos del colonialismo, cómo sus fantasmas siguen viviendo entre nosotros y finalmente cómo liberarse de ellos. Entonces, Dani, ¿nos quieres decir quién es el primer personaje del que vamos a hablar el día de hoy? Sí, la verdad es un personaje que pues ya durante muchos años lo he admirado mucho. He seguido su ejemplo, sus palabras, sus pensamientos. Pero para empezar a hablar de este personaje, Alex, realmente tenemos que trasladarnos, ¿no? De nuevo a un país Así es. pequeño, no tan pequeño como el país del que Singapur. platicamos el último episodio, pero sí bastante pequeño, la verdad. Un país del que probablemente muchas personas ni siquiera han escuchado hablar, o bueno, probablemente últimamente ha estado un poco más activo en las noticias el nombre de este país por su líder actual, que va muy conectado con el que les vamos a platicar ahorita. Así es. Eh, bueno, el país del que vamos a hablar, el personaje del que vamos a hablar, empieza en Burkina Faso, ¿no? Un país pequeño de África Occidental, de apenas 22 millones de habitantes, eh, y que hoy por hoy me parece que está considerado como el noveno país más pobre del planeta Tierra, ¿no? Lamentablemente, sí. Es el séptimo país con el índice de desarrollo urbano más bajo del mundo. El 61% de la población no sabe leer ni escribir. Tiene una esperanza de vida al nacer de 62 años. Tenemos que entender que el día de hoy hay países como Suiza o Japón que alcanzan los 82 años. Fácilmente. México, tengo entendido que en las mujeres son 78 años o 76 años. Estamos arriba de los 70, eso Sí, sí lo puedo en decir. la mayor parte del planeta el promedio de vida está por arriba de los 70 años. Otra cifra triste, pero creo que hay que mencionarla, es tiene una tasa de mortalidad infantil de 48 niños fallecidos por cada 1000 nacidos. En el caso de México, la tasa es de 12 niños fallecidos y en el caso de Ecuador es 9, mientras que de España es 2. Entonces, aquí podemos hacer Les da una una idea clara, ¿no? Del estado actual de este del país. país. Podríamos continuar con una serie de listas lamentables y una realidad que vive el país, pero no estamos aquí para hablar de eso. Estamos aquí para hablar de una persona que tenía un proyecto verdadero de nación para sacar a Burkina Faso no solo de su condición de pobreza, sino también para librarlo del colonialismo, ¿ok? El colonialismo económico que sufría por parte de su antigua metrópoli, en este caso Francia. Hay que Francia. recordar, Burkina Faso actualmente es un país francófono, el idioma oficial es en francés, junto con otros idiomas
nativos de la región. Sin Así embargo, es. fue colonia francesa y digo, no lo hemos hablado muy a fondo, pero Francia como colonizador fue terrible. Probablemente dediquemos un podcast entero a eso, porque Probablemente. Alex y yo somos un poco hater de los franceses y de la forma en la que desarrollaron sus colonias. Eh, pero bueno, ya le Muy dedicaremos más tiempo sanguinarios. a eso. Bien, Dani, voy a empezar rápido con Thomas Sankara. Su nombre Tomás Sankara, Tomás Sankara, así un es. grande. Su nombre completo era Tomás Isidore Noel Sankara y nació en diciembre de 1949 en el África Occidental francesa. Ajá. Como comentábamos, en una colonia de Francia. El país no se llamaba Burkina Faso en este entonces, se llamaba Alto Volta. ¿Ok? Su padre era un militar que combatió a los nazis en la Segunda Guerra Mundial y por esta razón, al ser uno de los pocos funcionarios públicos de origen negro y altamente condecorado, se le permitió gozar de cierto privilegio. Uno de estos privilegios era de que su casa era de ladrillo, Esto sí, un privilegio. verdaderamente, y otro, y creo que es muy importante, se le permitió ir a una escuela francesa. Hay que recordar que en ese entonces de las colonias, la mayoría de las personas que eran de Burkina Faso, las personas negras, no tenían acceso a una educación, y si tenían acceso a una educación, definitivamente no era en una escuela francesa. Claro, era una demostración de gran privilegio, ¿no? Para En que efecto. alguien nacido en la colonia pueda acudir a una de estas escuelas francesas. Pero Tomás Sankara, desde que llegó a la escuela, ¿no? Eh, Se encargó de muy abiertamente demostrar esta actitud rebelde que tenía y de alguna forma antifrancesa, ¿no? Al, por supuesto, crecer, educarse y desarrollarse como individuo dentro de este ambiente colonial tan violento, creo que es muy entendible, ¿no? Que Sí. brote en él este pensamiento antifrancés. Sí, incluso hay una anécdota que menciona que se metió en graves problemas por la bandera que había en la escuela, era la bandera de Francia, y él varias veces la quitó y le puso el alto vuelta y se metió en problemas. A pesar de esto, era un estudiante sobresaliente, era muy bueno en matemáticas, aritmética, era una persona con no solo un privilegio que gozaba, sino también un privilegio, vamos a llamarlo, cognitivo, una persona muy inteligente. Muy inteligente. Igual es muy importante entender, Sankara es educado en una familia católica y asistía a la iglesia con regularidad. Incluso los sacerdotes lo incitaron a asistir a un seminario para que él se volviera un sacerdote, ¿no? Y justamente este eran los deseos de sus papás. Que rápidamente, un gran paréntesis, ¿cuánta gente ilustrada, cuánta gente importante de la historia ha sido influenciada por la iglesia a convertirse en sacerdotes y por cosas del destino no terminan o no llevan esta vida religiosa? Y bueno, por ejemplo, Hitler, cuando era pequeño, quería ser sacerdote, ¿no? Es que ¿Qué hubiera también sucedido si hubiera seguido esa línea? O, recordemos que la Iglesia Católica siempre le ha dado una grandísima importancia a la educación, a la historia, y durante milenios ya han sido los encargados de guardar gran parte del registro histórico de la humanidad. totalmente, totalmente. Verdaderamente una de las principales obras de sociedad civil que se han realizado en muchos de los países, primeramente fue la iglesia, ¿no? Sí, Registros civiles, nacimientos, etcétera. Luego, en el caso de México, ya vinieron esos vamos a llamarlo, poderes ya que cayeron en el gobierno, pero principalmente fue por la iglesia, sí, ¿no? claro, la Iglesia durante pues, la gran mayoría de nuestra historia, al menos como países latinoamericanos, fue la gran encargada de el desarrollo de la educación Preservar dentro del igual la país historia. y de preservar la historia. Volviendo a Burkina Faso. El año es 1966 y el Alto Volta se acaba de independizar de Francia. Tan solo 6 años antes, en ese momento, el presidente Maurice Yemongo es derrotado de un golpe de estado por parte del ejército. Tomás Sankara tenía 17 años y es en ese momento en el que decide ingresar al ejército. Y durante los siguientes 4 años tendrá una formación en las materias militares y también en ciencias sociales, donde experimentó la pluralidad ideológica de la época sobre el imperialismo, neocolonialismo, comunismo, y también algo muy, muy curioso es que durante ese periodo aprende a tocar instrumentos e incluso llega a tener su propia banda de blues, de jazz, perdón, que se llamaba Tuda Cup Jazz. Sí, y la música siempre fue algo muy importante para Sankara y una de las grandes visiones que siempre tuvo en el desarrollo de Burkina Faso es darle una gran importancia a las artes, sobre todo a la música, porque también recordemos que muchísimas de estas sociedades africanas están muy arraigadas a la música, su cultura es incluso diría que dependiente de la música, es su forma de
contar historias, de pasar conocimiento a otras generaciones. Y es así que el preservar esta identidad musical siempre fue algo tan importante para él. Sí, creo que de hecho en las culturas africanas especialmente, digo, muchas culturas es parte de, hay otras que no, pero especialmente en las africanas, la música en especial es creo que uno de los pilares más importantes y creo que lo podemos ver incluso en la música moderna, o sea, piensa los géneros de música actuales, ¿cuántos de ellos tienen su origen, por ejemplo, en afrodescendientes vamos a llamarlo, música de origen africano? Vamos a empezar el rock and roll, que a pesar de que el día de hoy y es muy criticado que es un género de música que los blancos le roban a los negros, Es por así cierto. decirlo, el blues, el jazz, hip hop, trap. Incluso en la actualidad, el reggaetón, el pop, son géneros que están sumamente influenciados por las sociedades afrocaribeñas. Entonces, Totalmente. realmente sí hay que, creo que entender que la gran mayoría de la música y la que escuchamos hoy en día, de alguna forma u otra, está influenciada por la cultura musical africana y afrodescendiente. Sí, es como decimos, algo fundamental. Y obviamente Thomas Sankara no dejó de desaprovechar esto, Por ¿no? supuesto que no. Bien, es 1970, ¿no? Sankara termina su formación militar, ¿no? Y se traslada a una escuela de oficiales en Madagascar. Ahí vive de primera mano el levantamiento por parte de los sectores de la población y posterior derrocamiento del presidente de Madagascar, Philip Tzirana. Ujú. Y obviamente el estar presente en estas, vamos a llamarlo, primeras filas, pues te llena de un, vamos a llamarlo, ambiente en el aire, revolucionario Sí, claramente. sí, sí, claro, yo creo que si bien siempre estuvo este sentimiento de rebeldía y de revolución en Sankara, creo que es este primer acercamiento tan cercano y tan de primera mano con un movimiento así que creo que es lo que termina de convencer, ¿no? El pensamiento y la ideología con la que pues, se iba a desarrollar el resto de su vida. Exacto. Y creo que es muy importante entender que en su ideología que va a seguir ahorita, eh, Madagascar o lo que vio en Madagascar es muy importante porque la revolución, este golpe de Estado que hay en Madagascar es de un carácter popular. Es Así importante es. entender eso, ¿no? Y como veremos adelante, creo que estos ideales se quedaron con él y creo que es lo más valioso que aprende en Madagascar, porque él va a Madagascar a aprender no solo del oficio de la guerra, igual hace ciertas investigaciones y prácticas en agricultura, entonces, y agronomía. Entonces, yo creo que de estas cosas valiosas, lo más importante que se lleva es justamente esta ideología evidentemente socialista, marxista, leninista, de colonial, antiimperialista, que como veremos, Se quedará con él toda la se vida. quedará con él toda la vida, ¿no? Para el año del 76, Sankara ya posee una sólida reputación dentro del ejército, fue nombrado comandante del centro de entrenamientos de Comando Pro, era un soldado altamente decorado, También tuvo, reconocer que no solo era un ser humano muy brillante en temas académicos e ideológicos, sino que tenía una capacidad de adaptabilidad gigante y se pudo desarrollar en varias disciplinas, como en la música, pero incluso también como en el ejército, ¿no? exacto, Hay que reconocer que pues, no cualquier persona puede desarrollarse de una manera tan natural y tan progresiva dentro de un ambiente militar. sí, exacto, no, no es para cualquiera. No es para Y cualquiera. Sankara era alguien conocido en la década de los 70. Burkina Faso tiene un conflicto fronterizo con Mali. Él pelea en este conflicto. Obviamente es condecorado, es sobresaliente. Se hace un nombre en el ejército. Y es durante este periodo que con hermanos de armas, oficiales y otros compañeros suyos, forman la agrupación de oficiales comunistas, entre ellos un desconocido. Y acuérdense de este nombre, por favor: Blaise Campore. ¿Ok? Acuérdense de Acuérdense, este es muy nombre. importante. Y es durante igual estos periodos que hay una anécdota creo que muy linda, es que él viajaba en motocicleta por Burkina Faso y su guitarra iba a distintas poblaciones a dar conciertos, ¿no? Entonces, no solo una persona altamente educada, una persona con unas cualidades increíbles, sino también una persona muy popular, era muy carismático, Muy era muy popular. querido. Y lo que él entendió también es que a través de la música
bueno, la música era un gran medio, ¿no? Para transmitir todos estos mensajes y todas estas ideologías que empezaban a crecer en él. Entonces, muy rápidamente también identificó las mejores maneras de poder conectar con su población de la manera más cercana posible, en este caso a través de la música, para poder conectar y para poder hacer entender a la población cuál era su mensaje y cuál era su objetivo dentro de la nación. Totalmente. Y justamente es parte de este crecimiento que es nombrado secretario de Estado para la información del gobierno militar instaurado en septiembre del 81. Así es. Se le vamos a llamar recompensa con un puesto, quizás no es el más alto, pero un puesto en el gobierno, pero él renunció en abril del 82 en oposición a la deriva antiobrera del gobierno. Entonces, ¿por qué? El gobierno acaba de prohibir el derecho a huelga y desmanteló el principal sindicato del país. Sankara, lo volvemos a decir, una persona con unos ideales políticos bastante marcados, Imposible que tolere algo no así. lo tolera y es que renuncia, ¿no? Y un nuevo golpe de Estado el 7 de noviembre de 1982 llevó al poder a Jean-Baptiste Uderango y Sankara llegó de su mano a ser primer ministro en enero del 83. Pero, una vez más, dimitió el 17 de mayo y fue arrestado a la vez que con otros líderes de, como habíamos llamado este grupo, ¿no? Por presión popular de nuestro antagonista favorito, el gobierno francés. Esto hecho, pues provocó un levantamiento popular, ¿no? Entonces, una vez más, vamos a repasar. Tenemos un país independiente que está, vamos a llamarlo, buscando la manera de salir políticamente y tenemos una intervención de un país extranjero, en este caso la ex metrópoli Francia, para evitar, no sé si llamarlo un progreso, pero definitivamente quitaron a una persona que era incómodo para ellos. Claro, y es justamente en este mismo año del 83 que, gran aclaración, con tan solo 33 años de edad, Sankara, con solo 33 años de edad, y sí, ya una carrera militar desarrollada, pero a una edad muy temprana, lidera, ¿no? Se encarga él y toma la decisión de liderar un golpe de Estado junto al otro personaje que les pedimos que por favor no se olviden, que es Blaise Compaoré. Y es que así deciden, ¿no? Detener y pues, atacar de alguna forma el desarrollo que estaba teniendo el entonces presidente de Burkina Faso, que era Auredrog, ¿no? Sí, exacto. Era para deponer a Jean-Baptiste Audedrago. Ajá. Audedrago. Jean-Baptiste, básicamente, al anterior. Creo que esto marca el inicio del sueño de Sankara. Así es, a partir del golpe de Estado. Y aquí es donde nos ponemos, y tú puedes leer a Sankara, y él tenía una visión de país. Y creo que muy importante, mucha gente, muchos líderes tienen una visión del país que quieren, y no es una excusa ni nada, pero es muy difícil saber cómo llegar a ello, ¿no? O Exacto. sea, puedes tener la visión, que creo que es muy importante, pero el tener, vamos a llamarlo, el camino para llegar a ello es algo sumamente complicado. Sankara Lo tenía sabía, claro. Sankara lo tenía claro, sabía cómo llegar a ello, ¿no? Sí, y es así que, pues, su primer acto, su primera acción, una vez sucede este golpe de Estado y está en una situación de poder en el 84, y es que el Alto Volta, que hasta este entonces, 1984, seguía manteniendo su nombre colonial, pues, impuesto por los franceses, que no tenía arraigo alguno, ni cultural, ni identitario con Un la nombre población, impuesto. decide que es momento, ¿no?, de cambiar el nombre de esta nación a Burkina Faso. Y tiene todo el sentido del mundo que sea Burkina Faso, porque una vez más entiende lo importante que es conectar con las raíces y la cultura de su población. Y es Burkina Faso una mezcla de dos palabras en los idiomas Yula y Mosi, que son dos de las lenguas más predominantes nativas de todo ese sector de África Occidental, sobre todo en Burkina Faso, que significa patria de los hombres íntegros. Definitivamente, aquí podemos ver que una vez establecido el gobierno revolucionario, inició una nueva era, ¿no? No solo de esperanza y reivindicación de los derechos políticos, sociales, económicos y educativos, sino inicia la revolución que va a cambiar Burkina Faso por los próximos años, ¿no? Otra de sus primeras acciones fue la aplicación de una política de austeridad.
en todos los niveles del gobierno. ¿Sabes qué? Ahorita estaba pensando que con Lee Kuan Yew dijimos, esto le va a sonar a los mexicanos. Bueno, otra vez más, esto le va a sonar a los mexicanos, nada más que, bueno, a diferencia de otras políticas de austeridad que llevamos en México, Esta sí aquí se cumple. esta sí se cumplió. Para empezar, recordemos, Burkina Faso, si ahorita es uno de los países más pobres del mundo, en ese entonces la situación era paupérrima, era peor, ¿no? Claro. Aún así, todos los oficiales de gobierno tenían Mercedes-Benz, ¿no? Entonces, aquí existe una incongruencia muy grande. Sankara lo primero que hace es vendió la flota de coches oficiales de Mercedes-Benz, sustituyéndolos por los Renault 5, que eran los coches más baratos que podías encontrar en el mercado en ese entonces. Y aparte de eso, bajó el sueldo a los altos cargos, prohibió el uso de chofer, y algo curioso es que él mismo llegaba en bicicleta a trabajar, Hasta el día que se murió. hasta el día que murió. Eh, y vamos a explicar precisamente ese momento desafortunado, pero sigamos en el sueño de Sankara, ¿ok? Por favor. Suprimió mucho de los poderes que tienen los jefes tribales, tales como su derecho a recibir pago de tributo y el trabajo obligatorio. Creo que es muy importante entender que dentro de los países africanos, a pesar de haber sido colonizados, la presencia de los jefes tribales y las tribus sigue siendo muy relevante y es el origen de muchos de los conflictos de hoy en día. Sí, no, y hasta el día de hoy justamente son estas fronteras impuestas por la colonia que han dividido a estos pueblos y a estas tribus, que ha causado pues, unos niveles de violencia y unos conflictos étnicos pues, sumamente graves. Es así que les da una mirada más clara, ¿no? De la grandísima importancia que sigue teniendo estas organizaciones sociales y la gran influencia que pueden tener estos jefes tribales. Para que entiendan, hay tribus y hay pueblos como los Masai Mara que, por ejemplo, sobrepasan el 1.000.000 de personas y muchos con un solo líder. Entonces estamos hablando que es pues, casi como pequeñas naciones lideradas con una persona. Y son personas y son líderes de las que dependen, como digo, cientos de miles e incluso millones de personas muchas veces. No, totalmente. Y volviendo justamente a esta línea de estas, vamos a llamarlo políticas que llevó a cabo Sankara, y creo que esta política, me atrevo a decir, digo, obviamente entendiendo el contexto africano de la época, estamos hablando de 1980, fue una política sumamente adelantada a su época y se trata de la emancipación de la mujer. Número uno, prohíbe la mutilación genital, una práctica muy común dentro de estas tribus. Esta la prohíbe, ¿no? Y que lamentablemente sigue siendo una práctica pues aceptada y muy común Muy común, sí. en muchísimos países de África Occidental sobre todo. Exacto. Otra de las medidas es prohíbe los matrimonios forzados entre mujeres y también, bueno, entre hombres y mujeres, pero en especial son las mujeres las que sufren de los matrimonios forzados y prohíbe la poligamia. Estos son como los tres más importantes que prohíbe. Estamos hablando de 1984, una sociedad africana. No estamos hablando de Suiza, no estamos hablando de Francia, no estamos hablando de Estados Unidos y México. Hay que entender igual el contexto, pero creo que esto es sobresaliente. Y que entiendan que hasta el día de hoy, 2025, muchísimas poblaciones africanas, pueblos, sociedades, se siguen rigiendo con estas bases, sobre todo centradas en esta forma de desarrollarse de la mujer, eh, pues muy limitada, ¿no? Muy violenta. Entonces, aún más, hace casi 50 años, Ujú. esto fue, pues, como lo dices, ¿no? Ale, sumamente adelantado a su época y que sí de principio causó un shock importante dentro de la población, ¿no? Porque si son prácticas que hasta el día de hoy están tan aceptadas y son tan corrientes dentro de las sociedades, como digo, ¿no? Hace medio siglo era incluso impensable, ¿no? El ponerse a cuestionar este papel que jugaba la mujer, sobre todo en estas naciones. Igualmente, por primera vez las mujeres pudieron formar parte del gobierno. Hoy en día creo que muchas de las sociedades dan por sentado esto, pero en ese entonces, para la sociedad de Burkina Faso, fue un paso, y en especial para las mujeres, fue un paso Gigante. gigantesco. No solo pudieron formar parte del gobierno, también del ejército, y se crearon instituciones como la Unión de Mujeres de Burkina Faso, a su vez que se promovieron campañas de planificación familiar, educación sexual y métodos Otro anticonceptivos, de ¿no? los grandes problemas con los que han batallado durante décadas los países africanos, ¿no? Exacto. Justamente todo lo que tiene que ver con educación sexual, planificación familiar, métodos anticonceptivos, una vez más, hasta el día de hoy es algo casi inexistente en gran parte de África. Sin embargo, hace casi medio siglo
en la mente de Tomás Sankara esto ya era una prioridad y es algo que identificó como vital para el buen desarrollo de la mujer dentro de la sociedad. Y también no solo se quedó con estas, vamos a llamarlo, políticas y acciones, también empezó a generar acciones específicas para los hombres. Se incitó y en muchos casos se enseñó a los hombres a hacer labores domésticas o labores que solo las mujeres hacían. Esto para generar una concientización sobre el importante papel femenino a nivel social. ¿Qué hace? Básicamente empieza a hacer una campaña para ir poco a poco erradicando las actitudes machistas de la sociedad de Burkina Faso. Una campaña antimachismo. No conozco, por lo menos yo, alguna campaña antimachismo en el mundo. A lo mejor existe, a lo mejor existió, pero actualmente que yo sepa no existe ninguna. Sin embargo, podemos hablar que Suena como Burkina algo Faso utópico, pero que sin embargo Tomás Sankara lo hizo en lo identificó 1984. como algo necesario y hace casi 50 años ya empezó a desarrollarlo. Entonces, realmente podemos hablar de una persona Visionaria, adelantada, sí. visionaria y adelantada a su época. Y es durante este periodo realmente que se fomentó una igualdad de género y voy a hacer un quote en su discurso del Día de la Mujer, él mencionó: la revolución y la liberación de la mujer van unidas. No hablamos de la emancipación de la mujer como un acto de caridad o por una oleada de compasión humana. Es una necesidad básica para el triunfo de la revolución. Las mujeres ocupan la otra mitad del cielo. Fin de la cuota. Es que tiene todo el sentido del mundo. No puede ocurrir una revolución, no se puede desarrollar ningún movimiento sin representar y sin tomar en cuenta a todos los miembros de la sociedad. La otra mitad del mundo son mujeres, Alex. Y es necesario entender que para justamente desarrollar y generar un cambio, se necesitan las dos mitades, Exacto. porque se complementan y porque son necesarias. Esta es una, creo que, de las partes más relevantes y lamentablemente creo que las partes menos conocidas de Sankara, esta liberación que hizo para las mujeres. Sin embargo, obviamente hay otras, eh, vamos a llamarlo políticas que se hicieron y entre ellas está la autosuficiencia del exterior. Burkina Faso es un país sin litoral, no tiene acceso al mar, y Sankara consideraba que el mayor enemigo de África era su dependencia del exterior, Sobre todo a Francia. sobre todo de Francia, Claro. exacto. Que vamos a ser sinceros, Francia hasta el día de hoy y hasta hace poco en la zona del Sahel, donde está precisamente Burkina Faso, Francia tenía un neocolonialismo económico, infligía un neocolonialismo económico en estos países. Hasta el día de hoy, me parece que son 7 u 8 países de África siguen dependiendo económicamente de Su Francia, moneda porque su moneda es el franco de África occidental. Occidental, pero que sale de las arcas francesas y que está regulado y sumamente arraigado a la economía francesa. Entonces, básicamente, la economía de estos países depende absolutamente de los deseos de Francia y lo que Francia decida hacer Y claro, Francia va a hacer lo que más le conviene. a Francia. Y es justamente aquí que Sankara menciona lo que dice: la ayuda, cualquier ayuda que nos humille, No nos no interesa. nos interesa. Y creo que es muy real. Si esa ayuda va a cambio de una humillación, no es una ayuda No es realmente. ayuda. Y es por esto que impulsa una política de autosuficiencia económica, reduciendo al mínimo las importaciones y fortaleciendo la producción local, ¿ok? Un ejemplo claro fue la promoción del algodón nacional y Sankara pidió a ministros, militares y ciudadanos vestir ropa hecha con algodón burkinés como símbolo de la dignidad e independencia. Además, se implementó una reforma agraria redistribuyendo tierras que estaban en manos de terratenientes, ausentes, se fomentó cooperativas campesinas y se completó con un programa de fertilización e irrigación a las tierras para que se produjera maíz, frijol, mijo, y esto con el objetivo de obtener una independencia alimentaria para evitar someterse a los intereses extranjeros, en este caso pues de Francia, ¿no? Y en solo 4 años, Burkina Faso pasó de depender de importaciones de alimentos a ser prácticamente autosuficiente en los alimentos que habíamos comentado. Algo que creo que es importante que la gente sepa es que particularmente los franceses en el desarrollo de sus colonias trataban las tierras y la agricultura de maneras muy violentas. Los franceses en muchos países en los que desarrollaron sus colonias destruyeron la tierra,
y trataron la agricultura de una manera tan irresponsable que hasta el día de hoy hay pedazos de tierras gigantes muertos. Un clarísimo ejemplo de esto es Haití, donde uno de los grandes problemas que ha afectado a esta nación es el hecho de que Francia, durante siglos de una explotación irresponsable de la tierra, causó que prácticamente ese lado de la isla sea infértil, sea muerto. En Haití es muy complicado que algo crezca, que algo se desarrolle, y es por esto. Y esto también estaba sucediendo en Burkina Faso, y también esta fue una de las razones por las que Tomás Sankara le dio una prioridad tan grande a estas campañas de fertilización y de buen trato de la tierra. Así es. Y justamente con estas campañas viene una gran campaña de obras públicas, ¿no? En materia de infraestructura, Sankara lanzó un ambicioso plan de obras públicas comunitarias que transformó literalmente el paisaje del Por país. completo. Bajo su mandato se creó el Ministerio del Agua, que planeó y construyó más de 350 presas y embalses en todo el país, lo que permitió irrigar tierras antes áridas y garantizar el suministro de agua en zonas rurales. También es importante que la gente entienda que la geografía de Burkina Faso es sumamente compleja, entre grandes bosques y selvas tropicales, pero al mismo tiempo en la parte del norte es una tierra sumamente árida y seca. Durante gran parte del tiempo y de la historia de Burkina Faso, esta zona norte del país prácticamente no ha gozado nunca de un acceso a agua potable Así es. digno. Una de las grandes prioridades que también Tomás Sankara identificó y que buscó desarrollar en su plan y en su sueño de Burkina Faso. Igual es muy importante entender que durante este periodo se alcanzó un récord de kilómetros construidos de carreteras, caminos, y todo esto sin recurrir a ningún tipo de préstamo internacional. De una manera increíble. Exacto. Sí. Y muy importante es que todo esto fue realizado con las mismas manos de gente de Burkina Faso, y esto tuvo un logro simbólico, que era demostrarle a la gente de Burkina Faso que podrían transformar su país con sus propias manos. Fue un trabajo colectivo, Alex, y muchas veces no remunerado, sino este sentido de sociedad y de comunidad que se instauró en la gente llevó a que exista un compromiso y una conciencia social donde las personas sin esperar nada a cambio entendían que estos desarrollos y que estos planes eran por el bien del país, por el bien de la sociedad y por el bien de ellos mismos. Entonces era un trabajo colectivo, muchas veces opcional y voluntario, en el que las personas bloque por bloque construían carreteras, construían hospitales, desarrollaban obras públicas, y es increíble, sin un solo centavo del extranjero. Exacto. Era toda una transformación hecha con las manos de los mismos ciudadanos. Así es. Y es justamente igual por esta parte que dentro de los servicios sociales o, por ejemplo, comunitarios, es que se empieza a construir escuelas y se lanza una gran campaña contra la analfabetización, una campaña de alfabetización, mejor dicho, que pasó de tener Burkina Faso un 90% de tasa de analfabetas a reducirlo al 73% en solo 4 años, ¿no? Inédito. Un avance inédito en África Occidental. Así se construyeron escuelas, centros comunitarios en aldeas, y por primera vez lugares que nunca habían tenido acceso a la educación lo tuvieron. Conectó a la nación. Conectó a la nación por medio de la educación, por medio del desarrollo y literalmente por medio de carreteras y por medio de obras públicas, ¿no? Para mantener y para consolidar una nación unida realmente y bien comunicada, que por supuesto antes de esta planificación no existía. Otra parte importante que hizo Tomás Sankara fue en el tema de la salud. Básicamente los servicios de salud estaban abandonados, no realmente no existían. No existían. Realmente no hubo una promoción de la salud por parte de la colonia francesa, por parte de los franceses, porque seamos sinceros, no les interesaba. Sin embargo, Tomás Sankara creó un programa de vacunación contra la meningitis y el sarampión, y esta campaña fue tan exitosa que en una semana se vacunaron a 2.5 millones de burkineses. Al igualmente que el gobierno africano fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud por esta práctica hecha en tan solo 2 semanas. Sí, y antes de esto, realmente el pensar en una campaña de vacunación, sobre todo en este tipo de enfermedades infecciosas que han azotado durante décadas África, una vez más era impensable, porque nunca estuvo en la prioridad ni en los planes de ninguna entidad colonial el desarrollo y el bienestar de su población, ¿no? Era una relación extractivista y de abuso, y por primera vez
campañas de vacunación, perdón, y el desarrollo de una salud pública ideal, sucedió. Una vez más, inédito para ese entonces, al menos en África Exacto. Occidental. Y creo que igual, ahorita que voy a platicar este tema, es muy importante entender el año. Recuerda, estamos hablando de la década de los 80 y recién iniciada la epidemia del SIDA. Es muy importante entender que mientras países como Estados Unidos tenían pintado el SIDA como la enfermedad que solo afectaba a los homosexuales, una enfermedad enviada por Dios para matarlos, Thomas Sankara empezó a concientizar a su población sobre cómo se contagiaba el SIDA, cuáles eran los problemas que podían tener las personas con esta enfermedad y también se empieza a crear una forma para ayudar a las personas infectadas de este virus. Sí, y Sankara es no sé si el primero, pero sin duda de los primeros líderes africanos en que públicamente reconocen que esta epidemia del SIDA es una gran amenaza para el continente africano. Y hasta el día de hoy, uno de los grandísimos, si no el más grande problema de salud pública que enfrentan gran parte de los países africanos es el SIDA. Es el SIDA, en efecto. En otros temas, digo, siguiendo la línea de transformación, llegamos al medio ambiente. Lo platicábamos, digo, lo hicimos de nuevo, el contexto es importante, es la década de los 80, ya existía un activismo por parte de varios grupos en varios países para la promoción del medio ambiente. Sin embargo, recordemos que estamos hablando de África Occidental. Era inexistente este tema. Iban décadas atrás, realmente, Exactamente. muy atrás de todos los movimientos que ya habían sucedido. Pero con Sankara también se empieza a desarrollar esta ideología y esta importancia que se le da al medio ambiente y al cuidado de la naturaleza y de los recursos. Exacto. Sankara fue pionero en una campaña de reforestación del norte de Burkina Faso. Tenemos que entender que el norte de Burkina Faso limita con parte del desierto del Sahara. Esta parte, con el tiempo, aumenta la desertificación, la aridificación de esta zona que se expande, ¿no? Entonces, obviamente esto tiene un impacto muy negativo, en especial para los campesinos. Claro. Se ha demostrado que a través de la reforestación de estas zonas se evita el avance de la desertificación. Bueno, pues Sankara fue el pionero en este movimiento. Se plantaron más de 10 millones de árboles para combatir la desertificación y esto junto con un proyecto educativo que se llama la importancia del reciclaje y la protección del medio ambiente. Incluso en Occidente en ese entonces, el reciclaje aún era algo desconocido o aún era algo a lo que no se le daba mucha importancia. Sin embargo, una vez más, visionario Sankara identificó la importancia del reciclaje y sobre todo el promover y educar a la población en este tema. Exacto. Y justamente es en 1986, en la Cumbre Mundial del Árbol, la primera cumbre mundial que se celebró en París, que Sankara pronunció el siguiente, vamos a llamarlo, discurso, y es: el imperialismo es el pirómano de nuestros bosques y nuestras sabanas. Esta lucha es para que el verde de la abundancia, de la alegría y la felicidad conquiste sus derechos. Le recomiendo ver ese discurso, la verdad. Bueno, en general todos los discursos de Sankara porque Muchos de ellos es están increíble. disponibles en YouTube, otros en La páginas. gran mayoría de ellos. Finalmente, digo, hemos hablado de Sankara, hablamos de un contexto en el que él vive, que transforma a su país en solo 4 años. Y dirán, ¿4 años? Esta transformación ocurrió del 83 al 87, Alex. ¿Y qué sucede en 1987? ¿Por qué se termina el sueño de Sankara? Es triste, la verdad, pero vimos cómo Sankara logró en solo 4 años desarrollar un país de África Occidental como nunca antes había entendido. Y por primera vez se logró comprender y analizar que este cambio y este éxito en cuanto al desarrollo podía venir desde adentro, con su propia gente. Sin embargo, también este éxito de Burkina Faso, que era sumamente evidente, también plantó la semilla revolucionaria que influenció a muchos países vecinos, incluso no vecinos, ¿no? Fue una figura y con unas ideas tan claras y tan exitosas en la forma de desarrollar una nación que por supuesto fue sumamente influyente, diría que en gran parte del planeta, al menos para las personas que tenían entendida la situación de Burkina Faso. Sin embargo, esta semilla revolucionaria para otros países africanos lastimosamente
fue vista más como una amenaza, ¿no? Que como un ejemplo a seguir. Los regímenes se vieron, vamos a verlo, amenazados, y no creo que solo países africanos, también países del primer mundo, del norte global, como lo quieras llamar. Y aquí se evidenció algo muy triste, que es que los países del eje global, del tercer mundo, del sur global, vías de desarrollo, como le quieras llamar, su mayor amenaza son nada más y nada menos que las potencias extranjeras, porque son las grandes perdedoras cuando estos países se desarrollan. Es una relación de codependencia, Alex. Cuando la gente piensa y pregunta, ¿por qué México? ¿Por qué Ecuador no puede ser Noruega? Y es porque, bueno, Noruega, Suiza, Alemania. Y Necesitan es un porque México y un Ecuador. justamente para que Noruega, Suiza y Alemania existan, necesitan un Ecuador, necesitan un México. Así es. Y es aquí la amenaza. Esta autosuficiencia, ¿no? Esta revolución, este sentido de comunidad, este buen desarrollo comunitario, es una amenaza porque aniquila los deseos extractivistas y abusivos de las colonias. No solo de las colonias hoy en día, de todas las potencias que dependen de todos los recursos y de la explotación, ¿no? De todas las riquezas del sur global. Es de esta relación de condependencia que ha permeado la forma y la dinámica en la que se desarrollan estos comportamientos nacionales e internacionales durante ya siglos. Así es. El 15 de octubre de 1987, Tomás Sankara es traicionado por gente de su mismo gabinete, especialmente Blaise Compaoré, del hombre que hablábamos. Él lo acusa de traicionar a la nación y ponerle en peligro las relaciones que tenía con otros países. Lo derroca en un golpe de Estado, es sentenciado a muerte y ejecutado en 1987, ¿no? Termina triste la historia de Sankara. Podemos hablar si murió muy joven y por eso lo recordamos como un héroe. ¿Y qué hubiera pasado si le hubiéramos dado más tiempo? Se hubiera convertido en un dictador, un tirano, como hemos visto en muchos casos, o realmente hubiera desarrollado al país como uno Creo hubiera que esperado. nunca vamos a poder saber eso, Alex, pero lo que es una certeza, y para mí siempre lo ha sido, es que la muerte de Sankara en ningún momento significó la muerte de sus ideales. De alguna forma estos ideales sí estuvieron guardados, estuvieron atrás en la mente de las personas, pero nunca murieron. De alguna forma podemos decir que estaban hibernando. Son ideales y son bases ideológicas y políticas tan influyentes que creo que es imposible que incluso con la muerte de su gran líder desaparezcan, ¿no? Es muy importante entender que justamente lo que dices, la muerte de Sankara no significó la muerte de sus ideales. Y como dices, estuvieron invernando durante, vamos a llamarlo, muchos años. En enero de 2022, Algo bueno se viene. un golpe de Estado terminó con el gobierno de Paul-Henri Sandogo Damiba. El líder de este golpe de Estado era un joven, bueno, no solo joven, era una persona que su gran figura a seguir, Su una ídolo. persona que admiraba, era nada más y nada menos que Thomas Sankara. Y esta persona es Ibrahim Ibrahim Traoré, Traoré. del que probablemente han escuchado últimamente porque muchos le dicen Sankara 2.0 o el nuevo Sankara, ¿no? Porque una vez más revivió todos estos ideales que, como tú lo dices, estaban guardados o hibernando. Y una vez más, ¿no? Es una cara que demuestra esperanza en Burkina Faso, una cara que nos recuerda el gran desarrollo de la época dorada, que tan solo duró 4 años, pero que no tiene precedentes en el Exacto. África Occidental. Y a pesar de que es una figura altamente controversial debido a sus lazos y sus simpatías con Rusia, evidentemente, ha creado en lo que es ahorita mismo el Sahel, que son los países que conforman Mali, Burkina Faso y Níger, crean una confederación llamada la Confederación del Sahel. Los tres países están gobernados por juntas militares eh, y justamente tienen estos ideales de Sankara, de dejar de depender del exterior, desarrollar a sus países. Creo que todavía es muy reciente para poder decir
si él se perfila realmente como un nuevo Sankara, pero El el tiempo lo tiempo no dirá. dirá. Así es. Y creo que para cerrar, Alex, es importante que entendamos, ¿no? Que la visión de Sankara, tan influyente y tan positiva realmente, es una que nos enseña de alguna forma que cualquier tipo de dificultad, económica, social, política, militar, que enfrenta una nación, cuando existe voluntad por parte de la clase política para cambiar las cosas, es posible hacerlo. Y como dijo Lee Kuan Yew, debes ser capaz de elevarte y por encima de la realidad decir, esto también es posible. Vamos a darnos el shot. Vamos a terminar con nuestro primer, vamos a llamarlo, Líder, líder del día de hoy. pensador. Y obviamente pues tenemos la tradición del Singani de Bolivia. Una vez más, disclaimer, el Singani no se toma de shot. Se mezcla con jugo de Se naranja, mezcla perdón, con jugo de Natalia, naranja. sabemos que esto está mal. No tenemos jugo, ustedes dirán, güey, no tenemos jugo, no hemos ido a comprarlos, si Jumen nos quiere patrocinar, excelente. En este caso, bueno, vamos a sufrir una vez más los efectos de el Singani. Y bueno, Dani, te sirvo el vasito, el shot. Dios mío, esto va a estar fuerte una vez más. Esto es muy duro para que lo sepan. Sí, Algún día espero lo prueben y entiendan nuestro dolor. o sea, yo creo que la gente piensa que son una bola de alcohólicos. Es que no es que seamos alcohólicos, es que verdaderamente se sufre, pero lo hacemos por nuestros televidentes, nuestros oyentes. Por Sankara. Por Tomás Sankara, nunca va a morir ni él ni sus ideales. Que quede grabado esto. ¡Ay! ¡Wow! ¡Ay, Dios! Ay, no sé en qué momento se nos ocurrió meter eso al podcast, la verdad. Segundo personaje, Alex. ¿Qué personaje? Personajazo. Y el personaje. Pequeño paréntesis, ¿no? Yo sé que tal vez no les interesa escuchar esto, pero a mí en lo personal, el personaje del que vamos a hablar ahorita, genuinamente me cambió la vida. Me cambió la forma en la que veo el mundo, la forma en la que entiendo a la sociedad que me rodea y la forma en la que he podido comprender mejor justamente todas estas dinámicas coloniales, abusivas y extractivistas sobre el sur global. Es un personajazo, un revolucionario que tenía la revolución y el sentimiento de liberación y de colonialismo en su alma y en su corazón. Y no dejó de hablar, de escribir y de desarrollar este pensamiento jamás hasta el día que se murió. En mi opinión, uno de los grandes pensadores del siglo XX. Comparto lo que dices. He leído, creo que muy poco a Fanon. Me gustaría leer más de su obra. Sin embargo, lo poco que he leído de él realmente es una persona que tiene una forma de no solo analizar, sino también de explicar el contexto que él observa y que él vive de una manera magistral. Verdaderamente es una de esas personas que nacen cada 500 años. La forma en la que él entiende la condición en la que los afroamericanos viven, porque él, lo veremos, es una persona negra, la forma en la que se les oprime, la forma en la que se pierde su cultura, la forma en la que se les obliga a, vamos a llamarlo, pertenecer o ser parte de proyectos en los que, si éramos sinceros, no se les quiere, lo explica de una manera tan, vamos a llamarlo, cruda, pero también tan lógica, que su obra el día de hoy creo que sigue muy presente. Sumamente. Y No luego, hemos dicho su nombre aún. No hemos dicho su nombre, ahorita lo vamos a decir. Te doy los honores de decirlo, pero su obra, y lo vamos a explicar adelante, influyó en los más grandes movimientos sociales del siglo XX y en algunos del siglo XXI. Dani, ¿de qué vamos a hablar? Es del gran Frantz Fanon. Así es. A ver, una vez más, a mí que me encanta iniciar con esto. Tenemos que entender de dónde vienen estas personas, dónde se desarrollan, dónde se educan, dónde crecen, el contexto en el que viven, también para nosotros poder entender mejor el porqué de su pensamiento,
el porqué de sus ideales y el porqué de su sentimiento y de su compromiso, ¿no? Con una revolución verdadera. Así es. Bien, Fanon nace el 20 de julio de 1925 en la isla de Martinica. En ese entonces Martinica era una colonia británica. Es muy importante, ojo, el día de hoy Martinica no es una colonia británica, de hecho es una parte de Francia, que Sí, es un territorio de ultramar. Es como si estuvieras hablando, Martinica es como, es como Nuevo León o Yucatán, pero para Francia es una parte de Francia, no es colonia. exactamente, hasta el día de hoy. Sin embargo, en esa época sí era parte de Francia. ¿Qué sucede? Entendemos el contexto. Cuando Fanon tenía 15 años, Francia es derrotada en la Segunda Guerra Mundial por los nazis. Entonces, ¿qué ve? Que esta parte del imperio francés cae bajo el poder de la Francia de Vichy, que era una Francia que colaboraba con los alemanes. Entendamos que los nazis eran personas con una ideología racista y obviamente él empieza a observar el racismo con el que empieza a operar una vez más otra potencia extranjera en su isla, ¿no? Si a pesar de que había racismo cuando él era niño y Francia era la que controlaba Martinica, ahorita con la Francia de Vichy, que era aliado de los alemanes, este racismo se exponenció totalmente. Y recordemos que esto Fanon lo entendió y lo vivió de niño. Con tan solo 15 años empezó a interiorizar y a comprender toda esta violencia y todo lo que significaba realmente el fascismo, la colonia, el abuso, la violencia, a los 15 años. Así es. Tan solo 3 años después, con 18 años, Fanon decide unirse al ejército francés y ir a pelear contra los alemanes. Se va a Europa y empieza a pelear contra el fascismo, empieza a pelear contra el nazismo, empieza a pelear por ideales que él creía. Y a pesar de que mucha gente le dijo, estás peleando una guerra en la que tú no tienes nada que ver. Sin embargo, él tendría que pasar tiempo para entender esto. Y vaya que la forma en la que se enteró fue bastante espantosa. Él Muy dura. exactamente condecorado, él estaba en un batallón muy Sí, importante. una vez más, una persona que incluso podríamos decir se le da natural este desarrollo militar, que se puede adaptar muy bien a lo que significa ser parte de un pelotón, de un ejército, y por supuesto siempre comprometido con sus ideales. Es esta lucha y es esta ideología que tenía que es lo que le alentó y lo que le comprometió tanto para desarrollarse dentro del ejército. Así es, fue condecorado por sus servicios en la guerra, pero llegó un amargo final. Cuando su batallón estaba a punto de entrar a Alemania, Alemania ya había sido derrotada, pero iba a entrar a Alemania porque iban a desfilar en las calles alemanas, su batallón fue blanqueado. Todos los personajes, todas las personas que eran negras fueron quitados del batallón, fueron enviados a una ciudad cercana de Francia y la otra parte del batallón que era blanco se le permitió entrar a Francia para que los soldados blancos que habían liberado a Europa del nazismo desfilaran por las calles Sí, alemanas. este es del famoso blanqueamiento de los ejércitos. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial todos los ejércitos tenían gente y tenían personas de color, de todas nacionalidades, de todos contextos. Sin embargo, generalmente las imágenes que vemos de los ejércitos vencedores en la Segunda Guerra Mundial son de personas blancas, Así es. porque justamente como tú lo dices, Alex, este blanqueamiento de los ejércitos se desarrolló con el fin, ¿no? De que la idea y la imagen que tengamos, ¿no? De los victoriosos, de los vencedores, de los que derrotaron al fascismo, sean personas blancas también. Sí, exacto. No importó que fue precisamente una persona blanca quien llevó al genocidio de Europa al llamarse a un suicidio y que se llevó a 60 millones de personas en el conflicto más grande de la historia. Pero es así. El ejército británico, vamos a llamarlo, la mayoría de las personas, quizás que no lo veíamos porque no salen en los archivos históricos, pero eran personas del Raj de la India, eran personas de las lejanas colonias en África, así como por ejemplo los batallones de afroamericanos de los Estados Unidos, que también han sido olvidados por la historia, hasta Exactamente. recientemente que han Un salido. joven de Martinica, desarrollado en la colonia, estuvo comprometido a sus 18 años con liberar a Europa del fascismo. Sin embargo, esta es una idea y una imagen que muy pocas personas tienen clara. Justamente la representación de personas de color y de otros contextos en la victoria de los aliados. Exactamente. Una vez terminada la guerra, y una de las cosas buenas que tuvo haber estado en el ejército, fue que Fanon es merecedor de una beca para estudiar en una universidad francesa. Claro. Él originalmente se iba a ir a París, sin embargo, él se dio cuenta que había mucha gente negra en París. Y él estaba pasando por un proceso que vamos a ver en un momento, en el que quería, vamos a llamarlo,
dejar una desajenación de su ser negro y vamos a llamar pasar por un blanqueamiento. Es así que decide irse a Lyon, donde entra a la carrera de psiquiatría. El texto que él prepara para graduarse como médico psiquiatra es, precisamente, Desajenación del negro. Esta Y, fascinación, perdón que te interrumpa, Alex, pero esta fascinación de Fanon con la violencia a la que siempre ha estado expuesto, le ha llevado y le llevó a la conclusión de que la mejor forma de entender y de estudiar estos comportamientos de violencia y de abuso es directamente estudiando la mente del ser humano. El por qué existe esta parte del ser humano que recae en la violencia, que recae en el maltrato, que recae en el abuso. El ver a personas y a seres humanos de otros contextos y de otros colores de piel como inferiores. Para Fanon es tan choqueante este sentimiento, es tan importante el entender que es así como decide perseguir una carrera médica, psiquiátrica, con el único propósito de entender a profundidad por qué. ¿Por qué los seres humanos nos desarrollamos con estos niveles de violencia y con este sentido tan irracional, ¿no? De racismo y de abuso justamente a minorías? exacto, y una vez más con su texto La desajenación del negro, este es rechazado. Sin embargo, el ensayo luego fue publicado bajo el nombre Pieles Negras, Máscaras Blancas, que es uno de sus primeros textos, que precisamente habla de esto, de cómo la gente, vamos a llamarlo de color o la gente negra, pasa muchas veces por un proceso en la que empieza a actuar, a vestirse, a hacer cosas propias, vamos a llamarlo, de gente blanca, pero sin embargo esto lo hace para una aceptación de un grupo que socialmente no los acepta por su color de piel, ¿no? Claro, y Fanon también es importante que se entienda, jamás ninguno de los escritos fue dirigido a los imperios colonialistas o a las personas privilegiadas, ¿no? A la gente blanca, a los europeos. Él escribía para la gente negra. Él escribía para su gente, para las personas que se van a poder identificar y entender de lo que él está hablando. Es así que en 1953, una vez ya terminada su educación, se traslada a Blida, en Argelia, al Hospital Psiquiátrico de Blida-Joinville. Y es muy importante entender el contexto de Argelia en este momento. Argelia era una parte más de Francia, no era una colonia, era una parte de la Francia metropolitana. Muy importante, Argelia es musulmana. Así es, Argelia tiene una historia milenaria arraigada al Islam. agregada al Islam. Sin embargo, una vez más, el colonialismo llega e impone una cultura, una lengua, una forma de pensar que obviamente no eran propias de la zona. Y es así que al llegar al hospital de Blida Joinville se encuentra con un panorama complicado, un hospital en mal estado, obviamente porque el hospital al que llega no era un hospital psiquiátrico donde asistían franceses blancos, era un hospital psiquiátrico para los ciudadanos de segunda categoría del país, ¿no? De las colonias. Claro, y es este choque cultural, ¿no? Que vive Fanon y que comprende y que analiza cómo es que este hospital, ¿no? Este sistema de salud, una vez más, simboliza el colonialismo cultural, pero en este caso una nueva forma de colonialismo que es el colonialismo médico, se podría decir, ¿no? Donde instituciones francesas impuestas a una sociedad árabe musulmana también imponen prácticas, sentimientos, pensamientos coloniales, racistas, abusivos, que privan a la gran parte de la sociedad a tener un acceso a la medicina digno, ¿no? Y pues de alguna forma es de este hospital, ¿no? Porque como estamos diciendo, Fanon siempre ha estado muy arraigado a la medicina, él es médico de formación. Y es que Fanon identifica cómo es que esto se convierte en un puente entre la medicina y la lucha política, cómo pueden ir de la mano y cómo de ahí puede brotar también un sentimiento y un sentido de revolución Exacto. por medio de la medicina. Y es justamente, empieza él cuando llega al hospital, empieza a ver cosas que, vamos a llamarlo, son choqueantes, por no decirlo, ¿no? Técnicas psiquiátricas abusivas, con uso de camisa de fuerza, lobotomía, obviamente una segregación racial, también una imposición cultural donde
no se reconoce a los argelinos como tales. Llega a un hospital psiquiátrico en Argelia y hay figuras católicas, hay fotos de Francia, y entonces es en lo que empieza a pensar, imagínate tú el argelino, que obviamente tiene una deficiencia en el sentido de que Francia o el poder colonial abusa de él, aparte tiene problemas mentales, entonces es una serie de cosas que él empieza a observar y él se encarga de introducir nuevas formas de tratar a los pacientes. Claro, de alguna forma él identifica que es también necesaria una reforma psiquiátrica dentro de este país y dentro de este sistema, con el objetivo, Fanon, principalmente, de dignificar esta subjetividad argelina. Justamente se encarga de introducir nuevas formas de tratar a los pacientes, pero también de aprender y ampliar sus estudios culturales de la región, ¿no? Recordemos, es una persona de Martinica, una isla en el Caribe, y ahorita estaba viviendo en Argelia, ¿no? Y es justamente en uno de estos viajes, en este proceso de aprendizaje, de ampliación, que en secreto se une al Frente de Liberación Nacional, que era un frente que abogaba, como dice el nombre, por la liberación nacional de Argelia. 3 años estuvo trabajando en el psiquiátrico hasta que en 1956 presentó una carta de renuncia que fue una razón para expulsarlo de Argelia. Y es así que se traslada a la recientemente independizada Túnez. Algo que quiero mencionar, Alex, es que no fue solo una carta de renuncia. Después de estos 3 años, no fue un trámite, sino la forma en la que Fanon renuncia realmente es un manifiesto político, donde se encarga de, por medio de su carta de renuncia, denunciar que no puede seguir sirviendo a este régimen colonial brutal, obviamente exponiendo todo lo que vivió y lo que pudo ver en estos 3 años, en estas terribles condiciones médicas y de subyugación en la que vivía la población argelina. Y es justamente cuando llega a Túnez que él empieza a trabajar en el gobierno provisional, empieza a trabajar en un periódico, el Al-Majid, que por cierto sigue sacando tiraje hasta el día de hoy. Exacto, sigue estando activo. Sigue estando activo. Él empieza a trabajar ahí, pero la gente del gobierno de Túnez, bueno, se empieza a dar cuenta que es una persona muy importante y se le da un trabajo para que imparta formación política, práctica y teórica a los soldados. Y es aquí cuando Fanon se da cuenta de algo muy importante. Obviamente Fanon para este entonces ya había tenido un contacto con ideas marxistas, con ideas socialistas, tercermundistas, etcétera, y es entonces que empieza a darse cuenta de algo. El marxismo que se veía en Rusia, por ejemplo, necesitaba de un proletariado que trabajaba en las fábricas. Sin embargo, ese, ese proletariado que existía en Argelia o en Túnez realmente no existía porque no había esas grandes fábricas. Lo que él empieza a darse cuenta es que no existe un proletariado, Es, existen colonizados, y es muy importante entender esta distinción entre el proletario que trabaja en una fábrica, abusado por ejemplo, un jefe, un burgués, a el colonizado que es abusado por un Estado. es importantísimo lo que estás diciendo, Alex, porque lo que hace Fanon, como tú lo dices, ya para este entonces muy instruido y muy educado, ¿no?, en el pensamiento marxista, sin embargo, él es de los primeros que adapta a Marx a su contexto. Adapta a Marx y entiende que es necesario también que exista un marxismo del tercer mundo. Porque como tú lo dices, en el tercer mundo, como nosotros lo entendemos, no existe una clase obrera industrial fuerte que pueda desarrollar la revolución como la tenía presupuestada y entendía Marx. Entonces, realmente el verdadero sujeto revolucionario lo entiende, lo identifica y lo dice abiertamente, son los campesinos y los colonizados. Exacto. El marxismo es una ideología fuerte, valiosa, pero que sin duda se tiene que adaptar. Y Fanon entiende esto y empieza con su gran sueño y motivo, que es de adaptar todos estos pensamientos a los diferentes contextos del planeta. Y creo que es muy importante entender que en esa época, 1956, la Unión Soviética junto con la ONU ya habían iniciado un proceso para la descolonización del continente africano. Claro. Y es durante este periodo cuando empiezan las grandes independencias de los países africanos, algunos países asiáticos, que Fanon proclama la descolonización, crea hombres nuevos. Así es. Es justamente por esta línea por la que continúa. Eh, Obviamente
las escritos al respecto, se vuelve una figura muy importante, pero también una figura perseguida, obviamente, para las potencias coloniales, Francia en este Claro, caso. imagínense en este contexto y en estos años, ¿no? Pues el boom de la Guerra Fría, ¿no? De la pelea entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, la gran batalla ideológica del siglo. Por supuesto, una persona comprometida con estos ideales y con el objetivo de adaptar el pensamiento marxista a los diferentes contextos, pues por supuesto no va a ser nada más que una amenaza, ¿no? Para la gran parte de países occidentales, arraigados al otro lado de la ideología. Fanon, desde el principio, se le identificó como una amenaza. Y es justamente durante este periodo que saca, creo que uno de sus escritos más importantes, adelantándonos un poco, que bueno, es Los Condenados de la Tierra. Diría que yo, su gran obra maestra, Alex, de verdad, pequeño paréntesis, si en serio quieren deconstruirse y entender la realidad completamente diferente a lo que tienen acostumbrados, háganse un favor y lean Los Condenados de la Tierra. Particularmente ese fue el libro que a mí me cambió la vida y que me ayudó a entender de una manera completamente diferente el planeta, las dinámicas sociales y todo lo que la rodea. Y creo que es justamente en este proceso en el que Fanon empieza a escribir Los Condenados de la Tierra que su radicalización política entra en vigor. Y donde Fanon, a mi parecer, no es algo controversial y es algo que apoyo y con lo que me identifico completamente, pero que por supuesto para ese entonces fue digno de polémica y hasta el día de hoy también, para que sepan, Los Condenados de la Tierra está prohibido en muchísimos países, es un libro hasta el día de hoy Difícil de difícil de encontrar. encontrar, difícil de encontrar. Y el porqué de esto es que Fanon identifica y entiende que la única forma de conseguir una liberación verdadera es a través de la violencia. Personalmente, duela al quien le duela, esta es la realidad. La única forma de liberarse completamente de la subyugación, del abuso y del maltrato es a través de la violencia. No hay ninguna revolución verdadera que no tenga o que no esté permeada por la violencia. Es necesaria, Alex. Creo que la tesis que mencionas es interesante, sin embargo, a pesar de que de hecho es justamente este uno de los discursos que dice Malcolm X y que él critica y habla con Martin Luther King, que dice que el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos, un movimiento inspirado gran parte por las teorías de Fanon. Sí, otra vez, pequeño paréntesis, todos los movimientos civiles de los Estados Unidos, Martin Luther King, las Panteras Negras, Malcolm X, eran fanáticos de los escritos y de las palabras de Fanon y fueron la gran inspiración para sus bases políticas e ideológicas. Justamente, sin embargo, yendo por esa línea, este Malcolm X decía que no se puede llegar a una revolución sino a la violenta. Y creo que existen muchos ejemplos de revoluciones violentas exitosas. Sin embargo, creo que es importante igual comentar que dentro del siglo XX hay una revolución igual, altamente influenciada por los dichos y por las teorías de Fanon, que no fue violenta y es la revolución que terminó con el apartheid en Sudáfrica en 1994 por Nelson Mandela, una persona que no solo leyó, no solo se educó en base a las teorías de Fanon, sino que las llevó en muchas partes a la práctica fuera de esa, vamos a llamarlo, espina violenta. Y digo, fue una revolución larga. Nelson Mandela estuvo 30 años en prisión. Sin embargo, y creo que igual es importante entender, gracias a no solo su revolución, sino también parte de la disposición política internacional que ayudó a Nelson Mandela y lo respaldó, fue que se logró una revolución, vamos a llamarla Pacífica, pacífica. Eso sí, pacífica. tardó muchísimos más años que una revolución violenta. Es que, Alex, este sentimiento y esta idea que tiene Fanon sobre la violencia y lo necesaria que es, se puede resumir muy fácilmente.
Y es que a través de la violencia no solo destruyes al opresor, que es necesario destruirlo, sino que ayuda a reconstruir al colonizado como un sujeto nuevo. Y es por esto que él entiende la violencia como algo tan esencial, justamente, ¿no? Para la decolonización y la construcción de un hombre nuevo. Los Condenados de la Tierra es publicado en 1961, si no me Así equivoco, es. y creo que es muy importante entender. A partir de que se publique este libro, las revoluciones y las independencias, en especial en países africanos, República del Congo, Angola, Mozambique, son altamente influenciadas por las teorías de Fanon, ¿no? Así es. Eh, no solo las revoluciones e independencias, ya lo mencionamos, los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, el Partido de las Panteras Negras, el movimiento de anti-apartheid del Congreso Nacional Sudafricano, Congreso Nacional Africano en Sudáfrica por parte de Nelson Mandela, y también, como no, un poco más en nuestra época, el movimiento Black Lives Matter tiene mucha, aunque no lo pueda parecer, teoría que viene de los escritos de Fanon. Sí, y es que es una figura tan importante, con una influencia y un legado. También es creo que importante mencionar, y creo que no hay que ondear mucho en esto, porque Fanon no tuvo una vida trágica realmente, ni una vida permeada de, sí, por tragedias. Sin embargo, sí es una persona que muere joven. Fanon Joven, exacto, muere muy joven por problemas de salud, por un cáncer un cáncer. sumamente agresivo que recibe. Pero con los pocos escritos que logra publicar, que logra desarrollar, con los que logra influir, la verdad que su influencia y legado hasta el día de hoy, Alex, Es es innegable. gigante y es innegable. Sus ideas hoy por hoy se dialogan y varias de los sentimientos y de los ideales y de las bases políticas de Fanon han sido objeto de debate y han sido objeto de conversación. Este racismo estructural, la decolonialidad, la importancia, ¿no?, del comprender la psique y las estructuras mentales del ser humano a la hora de desarrollar estos comportamientos de abuso y de violencia, son pensamientos que son sumamente influyentes hoy en día y que Sí, es increíble cómo más que nunca pareciera que están vigentes y que vigentes. son necesarios entender, estudiar y leer. Totalmente. Y mira, lo mencionaste, Fanon muere muy joven, muere de leucemia. Y él cuando se entera, vamos a decirlo, él era médico, él se empieza a dar cuenta que algo anda mal. Y cuando es diagnosticado con leucemia, en la década de los 60, era una condena de muerte. Entonces, él se apresura, y creo que uno lo puede ver si lee Los Condenados de la Tierra, que a pesar de que es un texto, vamos a llamarlo, largo, realmente, incluso si hubiera tenido tiempo, yo creo que sería el día de hoy un texto de, yo creo que más de 400 páginas. Sin Sí. embargo, es un texto que creo que es de menos de 250 páginas. Es un texto corto, Es un Alex, es un texto texto y corto, que, como tú lo dices, cuando lo lees, se siente que Fanon rápido, estaba apresurado, se exacto, siente que lo que él quería, su legado, y sabía la importancia de lo que estaba escribiendo, quería terminarlo, exacto, como fuera, pero quería terminarlo, porque él sabía, él igual era visionario, Alex, él sabía lo que estaba escribiendo y sabía que sus palabras no se iban a encasillar a la África de los 60 o a los movimientos revolucionarios de ese entonces o a las colonias francesas, sino que iban a ser textos y pensamientos aplicables en todo momento y hasta el día de hoy para toda revolución, para todo movimiento social y para la buena y para la adecuada, no buena, para la adecuada comprensión y entendimiento de las estructuras de poder abusivas y de la influencia y de la forma en la que la violencia afecta al ser humano. Sí, y justamente lo dijiste. Digo, Fanon empieza a escribir y tú lo dijiste. Él escribe no para los grandes imperios ni para las grandes colonizadores, sino él empieza a escribir para la gente negra. Sin embargo, hoy en día sus textos, hoy en día sus teorías son aplicables a cualquier contexto en el que existe, vamos a llamarlo, un,
en el que existe un contexto de opresión, Sí, una estructura de poder opresiva. Y de es poder que opresivo, eso es exacto. increíble, Alex, porque incluso es fácil identificarse con las ideas de Fanon, porque son ideas universales, son ideas de liberación, son ideas de paz, son ideas de decolonización y de Autodeterminación, paz. autodeterminación que siempre se pueden aplicar y entender. Para Fanon nunca bastó con el recuperar la cultura o el folclore. Para él la decolonización nunca fue un cambio de banderas, de himnos o de nombres, sino realmente una ruptura radical del orden material y político. ¿Y cómo, como revolucionario, no identificarse con esta idea? ¿Cómo no creciendo en un ambiente opresivo, racista, violento, no identificarse por eso? Y es así que una vez más volvemos a que esta ruptura radical no puede ser pacífica, Alex, porque el colonialismo mismo, y Fanon lo dice muy explícitamente, el colonialismo para Fanon era la violencia en estado puro. Y para él también es como que la violencia revolucionaria permite una vez más al objeto oprimido y colonizado dejar de ser este objeto, dejar de estar encasillado en esta estructura y convertirse realmente en un sujeto libre que se pueda autodeterminar y desarrollarse. Fanon no solo llega a estas conclusiones, él también es crítico en el sentido de el papel del mismo ser humano en la esclavitud del otro ser humano. Fanon en un momento cuando Francia le da la independencia a los países africanos, muchos países reconocen a Francia. Y Fanon sale, sí, Francia le dio la independencia a estos países, pero ¿quién fue el que los esclavizó? La misma Francia. Exacto. Y qué bueno que lo mencionas, Alex, porque también algo que identifica Fanon rápidamente y que entiende como una prioridad es que hay un peligro latente. Lo que hace Fanon es advertir sobre un peligro que hoy por hoy vemos clarísimo, Alex. Y es que lo que ha ocurrido y lo que es muy triste de observar es que tras la independencia y tras la liberación de estos estados y de estas sociedades, el poder sigue quedando en manos de una burguesía, esta vez nacional, pero que copia el modelo colonial. Esto lo advierte y esto lo tiene muy claro. Sí, van a ocurrir independencias, van a ocurrir revoluciones, pero lo que hay que evitar es que estos patrones coloniales violentos se repliquen, porque sí, el colonialismo es la violencia en estado puro, pero son estos comportamientos que se replican, que siguen afectando y siguen permeando y que siguen, vuelven a generar este ciclo de colonia, nacional, pero de colonia, sigue siendo un estado violento. Pues, y lo que dice es que obviamente puede ocurrir la revolución, puede ocurrir la independencia, pero los pueblos seguirán siendo explotados, solo que ahora, mire que incluso más triste por sus propios gobernantes, que es incluso, sí, más feo, más violento, ¿no? Que ahora ni siquiera es por una estructura de poder internacional, sino por tu propia gente. Y es así que él se dedica también a insistir y a entender que la verdadera independencia debe ser con algunas bases, y me parece que él tiene 4 bases principales, ¿no? Justamente para evitar que estos patrones se vuelvan a replicar. Una verdadera independencia, Alex, para Fanon tiene que ser anticapitalista, número 1, socialista, anticolonial y popular. Justamente evitando que sea la burguesía nacional la que replique estos comportamientos, no volver a este ciclo y no volver a esta dinámica explotativa. Una vez más, las ideas que profesó, las ideas que escribió, las ideas que él mismo aplicaba en su día a día, no eran un marxismo, vamos a llamarlo, un marxismo común como el que se aplicaba en la época, era un marxismo
sumamente contextualizado al ambiente en el que él vivía. Era el ambiente del África subsahariana, era el ambiente de las colonias, era el ambiente de opresión por parte de los colonizadores. Y creo que eso es justamente lo más valioso, que él es capaz de leer el marxismo, aceptarlo, pero cuestionarlo, porque él mismo cuestiona ese marxismo. Y él encuentra diferencias del marxismo que se puede aplicar en Europa, en América, al marxismo que se puede aplicar en África o en contextos tan específicos como el de las colonias. Y una vez más, qué bueno que lo dices, Alex, porque uno de los aportes más valiosos que yo creo da Fanon al planeta Tierra y a la raza humana es hacer del marxismo un pensamiento universal, accesible. La verdad, no sé si nuestros espectadores alguna vez han leído o se han sentado realmente a leer el Manifiesto Comunista, pero es un libro pesado, es un libro complicado, es Y es un libro diminuto. difícil, chiquito, que realmente sí necesita muchísimo análisis, muchísima comprensión, que la verdad no todas las personas tienen el tiempo para dedicar este nivel de esfuerzo a comprender una ideología. Y lo que hace Fanon, que es maravilloso, es que rebaja todas estas ideas tan complejas, con un lenguaje tan complicado, que muchas veces es tan filosófico, a un marxismo universal, a un marxismo y a una idea socialista marxista que todos puedan entender, con la que todos se puedan identificar y una con la que en todos los contextos se pueda aplicar, se pueda entender y pueda ser efectiva. Creo que ese es sin duda uno de los grandes aportes de Fanon. Él ayuda al ser humano a comprender lo que decía Marx y a comprender cómo es que estos ideales y cómo es que estas enseñanzas de Marx se aplican, se entienden y son tan válidas en todos los contextos. Es un texto difícil, el Manifiesto Comunista. Fanon lo tenía muy claro y se dedicó a reestructurar estas ideas para que todos las podamos comprender más fácilmente, nos podamos identificar con ellas y que todos podamos ser revolucionarios. Ese era el sueño de Fanon. Qué paradójico, bajó las definiciones, las teorías del marxismo a que solo una pequeña burbuja la pudiera entender, la bajó a que todas los pudieran entender. ¿Y cómo eso no va a ser una amenaza? Hizo al marxismo más marxista. Exacto. Entonces, ¿cómo eso no va a ser una amenaza, no? ¿Cómo eso no va a representar un riesgo, no? Para los Estados Unidos y para las entidades coloniales. Imagínate lo peligroso que eran para estas personas el pensar que sea posible para todos los seres humanos el entender, el comprender y el interiorizar todos estos ideales y todas estas enseñanzas, ¿no? Justamente, y creo que es justamente eso lo más valioso que uno creo que puede rescatar de Fanon. Fanon quizás haya muerto, pero sus ideales no. Y como habíamos dicho en el principio, las armas son nuestros ideales. Y son con nuestros ideales y con nuestras ideas con las que forjamos las verdaderas revoluciones. Exactamente, Alex, exactamente. Y es por eso que es tan importante entender la figura de Fanon. Incluso como latinoamericanos, creo que es imposible no identificarse con este sentimiento, estas ganas de revolución, de decolonialismo. Y pues Fanon ha sido grandísimo influyente de muchísimos movimientos sociales y de grandes pensadores en América Latina. Y sobre todo, y quería compartir con ustedes uno en particular, que es Aníbal Quijano, que es un autor peruano que se autodetermina como decolonialista y que genera un texto sumamente importante que se llama La decolonialidad del poder. Siendo un fanonista fanático, Aníbal Quijano, peruano, creciendo en un ambiente, una vez más, político, social, muy abusivo, muy inequitativo, para él es imposible no identificarse con estas ideas de Fanon. Y ahora es increíble y es hermoso de ver cómo pensadores latinoamericanos y africanos no adaptan a Marx, sino adaptan a Fanon y ahora a sus enseñanzas, a sus contextos, en la América Latina, en África, en Asia, en Europa. Realmente es por eso que para mí Fanon es tan importante, porque es, a mi parecer,
un personaje universal, un personaje que tiene pensamientos, que tiene ideas y que tiene unas ganas de revolución y de cambio y de entendimiento del ser humano con las que todos nos podemos identificar, a la que todos lo podemos aplicar de alguna forma, en todos los contextos y en todos los lugares del mundo. Así es. Fanon, una de las personas, lamentablemente, que va cayendo en el olvido, pero sin embargo, como lo hemos mencionado, sus ideas se mantienen hasta el día de hoy. Y creo que es importante hacer un disclaimer después de esta, vamos a llamarlo, valiosa intervención, que digo, es muy importante entender que no por leer teoría marxista, no por, vamos a llamarlo, tener ídolos de ideología marxista o por tener simpatías en ciertos puntos significa que uno es marxista. Es muy importante, esto no es un podcast de promoción del marxismo-leninismo a nivel global, Sí es. ni es, no es, y tampoco estamos pagados por los chinos ni por el Partido Comunista de cubano ni nada. Sin embargo, creo que es muy valioso entender la pluralidad de ideas que existen en el mundo, entender la pluralidad de ideologías que existen y si uno quiere adjudicarse ideologías o si uno quiere formar parte de una ideología, pues está en su derecho de hacerlo. Sin embargo, creo que todas las ideologías tienen cosas valiosas, todas las ideologías tienen cosas valiosas, unas más que otras y otras menos que otras. El fascismo hay cosas bastante terribles que no deben de replicarse. Sin embargo, creo que es justamente parte de lo que queremos crear en este podcast, una discusión de pluralidad. Quizás Exacto. la gente no puede estar de acuerdo con ciertos puntos de vista, puntos ideológicos, opiniones personales sobre algunos personajes o incluso sobre nosotros. Sin embargo, creo que es importante entender que es parte de la realidad del mundo en el que vivimos y es justamente esta pluralidad de ideas lo que crea una mejor sociedad, una sociedad mucho más no solo democrática, sino más fuerte en ese sentido, la pluralidad de ideas. Completamente de acuerdo, Alex. Y una vez más, no incitamos El comunismo. el comunismo o el marxismo, ni el fascismo, ni ninguna ideología ni movimiento político. Pero lo que yo sí quiero decirles en este momento es que la gran parte de nuestros espectadores probablemente son de América Latina y a todos los latinoamericanos que nos están escuchando, como latinoamericanos, sí creo que es necesario que lean a Fanon. Como latinoamericanos, más privilegiados, menos privilegiados, de diferentes contextos, países, realidades, con realidades sumamente diferentes, pero algo que yo sí creo que es necesario y algo con lo que yo siempre, de lo que yo siempre estoy muy seguro es que sí hay textos y personas en particular que son necesarias estudiar, entender y leer. Y aún más como latinoamericanos, una vez más, creo que es necesario leer a Fanon, no a Fanon, los condenados de la tierra. Y para terminarlo, a Fanon, solo quería decir algo, voy a citar algo que escribí, y es que decir que Fanon es pasado sería caer en lo mismo que él denunció. La tendencia colonial a congelar al otro en la historia. Fanon, y quiero que lo tengan muy claro, sigue siendo un arma teórica para las luchas antirracistas, feministas, decoloniales, movimientos campesinos, indígenas y toda la corriente de izquierda radical que entienda que la opresión no se resuelve con ningún tipo de inclusión simbólica, sino con una transformación absoluta. Qué frase tan cargada. Una frase increíble, Y puedo Dani. decir, soy un apasionado de Fanon, lean a Fanon. Es así como quiero terminar esto. Y leer es verdaderamente lo que libera no solo al cuerpo, sino al alma. Y creo que es estos dos líderes que trajimos el día de hoy son gente sumamente valiosa para la humanidad, para la historia. Lo volvemos a decir, lamentablemente no son tan conocidos o no tienen el mérito o reconocimiento que deberían de tener. Sin embargo, obviamente queríamos usar este espacio para, bueno, aunque sea darle un poco más de exposición a los círculos que ven
este programa. Y porque a las élites no les conviene que sobre todo las personas jóvenes latinoamericanas se permeen de estos personajes y lean. Es por eso que estos personajes no son conocidos, es por eso que es tan difícil encontrar sus textos, porque son tan fuertes, con un pensamiento tan radical, pero tan cercano y tan fácil de identificarse, que es conveniente para las élites y para la gran mayoría de la población que la gente no entienda ni estudie. Pero por eso estamos aquí también, como tú lo dijiste, para que exista una pluralidad y una diversidad ideológica absoluta y que también puedan entender estos pensamientos que a mi parecer son vitales para el desarrollo de nosotros como latinoamericanos. Y creo que ya para finalizar parte del programa, creo que ambos nos identificamos fuertemente con los valores democráticos y son justamente parte de los valores democráticos el entender las ideas de todos los lados políticos y el entender que todas las ideas son valiosas. Lo son. Y bueno, creo que con eso se nos volvió a ir el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido valioso para ustedes, para todas las personas. Yo creo que sí, Alex, la verdad, una vez más digo, creo que es muy fácil identificarse con todo lo que hablamos hoy. Y nada, otros dos personajes sumamente influyentes, importantes, los dos coincidencialmente con una vida y una trayectoria corta, entre comillas, Sí. pero creo que es muy lindo la forma en la que exploramos y les dimos a entender a ustedes y a nosotros mismos que una vida corta no significa que ni tus ideales, ni por lo que peleaste, ni tu historia, ni tus escritos se mueran contigo, ¿no? Creo que el tiempo de vida nunca va a determinar la influencia y la vigencia de tus palabras ni de tus pensamientos. Y qué dos mejores personajes para expresar esto que Sankara y Fanon. Así es. Pues una vez más, Dani, nos despedimos. El podcast No es Historia, espero que les haya gustado, denle like, compártanlo con sus amigos. Compártanlo. Y muchas gracias a las personas que estuvieron mandándonos los buenos deseos, buenos mensajes. Muchísimas gracias por su apoyo. A la persona que está aquí apoyándonos con las cámaras. Gracias, persona que está apoyando con las cámaras. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye.